que ver con la exposición Imágenes de la memoria democrática, el cómic como recurso didáctico. Dentro de las líneas del archivo de difusión de las exposiciones está la grabación de audiovisuales que consigan, dado la condición efímera de las exposiciones, perpetuarlas para la posteridad. Y en este caso pues queremos hacer el que corresponde a esta exposición. Esta exposición es como la segunda colaboración que hacemos con el Cefire Humanístico. El año pasado compartimos espacio y jornadas en torno a la memoria democrática con ellos, y como una parte muy importante de ese compartir ha sido el darnos cuenta de que compartimos la sensibilidad hacia la didáctica y hacia la conciencia de las nuevas generaciones, pues pensamos seguir colaborando, y fruto de ese proyecto es esta nueva exposición. La exposición en realidad tiene como dos planos. Un plano que es el que aporta el Archivo Histórico Provincial de Alicante, que es el de la documentación original, son todos los cómics de la época de la República, de posguerra, con títulos como El Capitán Trueno, El Tedeo, etc. Y por otro lado, la segunda realidad es la realidad que aporta la visión de los autores de cómics que han hablado sobre memoria democrática. Esa es la idea original de los compañeros del Cefire, Felipe Sigüenza y Rafael Álvarez, y a mí me gustaría mucho que ellos nos explicaran cómo surgió esta idea. Bueno, pues la idea surgió de una manera bastante natural, porque nosotros somos consumidores, grandes consumidores de cómics, y siempre hemos pensado que el cómic es un recurso didáctico de primera necesidad. Un recurso que atrae la atención, que fija la atención de los chavales en algo concreto, entonces nos parecía una herramienta fundamental. Por otro lado tendríamos el tema de la memoria democrática, y se nos ocurrió pues, unir las dos ideas en una jornada, y en primer lugar lanzamos las jornadas, pero a continuación pensamos que, aprovechando que teníamos a los dibujantes en estas jornadas, pues sería muy chulo tener algún dibujo de ellos que ambientaran un poquito la escena y demás. Empezamos a pensar en esta posibilidad, y como contactamos con los dibujantes, y la verdad es que la disposición fue inmediata, no solo en cualquier dibujo, sino en cualquier parte de su obra, pues aprovechando esa disposición pensamos en hacerlo algo más grande, y ya pensamos en una exposición que cronológicamente abarcara desde la República hasta la Transición, y es lo que tenemos hoy aquí, los presentamos. Rafa puede pasar ahora a presentaros la temática de la exposición. Vale. Bueno, la exposición la hemos hecho un poquito, como dice Felipe, abarcando todos los periodos, desde el inicio de la guerra civil hasta llegar al final de la dictadura franquista, y la hemos agrupado temáticamente para que sea más fácil organizar toda la información, porque eran muchas obras, y entonces bueno, lo hemos dividido en unos paneles que son lo que es inicio de la guerra, lo que sería después la parte del exilio, después la paz de Franco, y un poquito organizando en esos tres grandes bloques uno final que sería recordando un poquito lo del cementerio de Paterna y otras zonas de fosas comunes que han habido tantas aquí en España, y un cartel que era la botella de la memoria. Entonces, en primera parte trataríamos lo que es el inicio del conflicto que ha habido armado, lo que es el surgimiento del golpe de Estado y lo que es la lucha por sí misma, para mostrar a todo el alumnado las consecuencias de lo que es un conflicto bélico en sí mismo, y denunciando lo que es el terror que se produjo en ese conflicto. Después, lo que es el exilio era mostrar un poquito la realidad de tantos españoles que tuvieron que salir a Francia o al norte de África para huir de la represión franquista, y cómo también mostrar cómo esos españoles y españolas que tuvieron que salir exiliados continuaron luchando y defendiendo sus ideales de democracia y de libertad, en este caso luchando contra el fascismo en Francia, sobre todo luchando a la resistencia francesa para hacer frente a las tropas nazis. En el caso que tenemos incluso detrás nuestra, la escenografía es sobre las 9, es a partir del cómic de Paco Roca, donde se muestra la lucha de esos españoles que formaron parte del Ejército de Liberación y fueron las primeras tropas en entrar en París, y que tuvieron el honor de acompañar al general de Gaulle en el desfile triunfal en los Campos Elíseos. Y lo último es mostrar lo que era la vida cotidiana en finales de la República y durante toda la dictadura, desde lo que eran aspectos más cotidianos de cómo bajarse a ver la televisión,
al único piso de los vecinos que tenían televisión en aquel entonces, los seriales de la radio que había, pero sobre todo es para intentar mostrar la represión franquista y el papel que tuvo la mujer en la dictadura, y bueno, que tristemente heredamos muchas de esas consecuencias hoy en día, y era un poquito mostrar esa anulación que hubo de la mujer durante toda esa época. Y es un poquito la exposición. A mí me parece que la perspectiva que habéis conseguido es súper amplia. El periodo que recoge abarca absolutamente todo. Y coincidís con nosotros, yo creo que en esa sensibilidad también, nosotros en casi todas las exposiciones hemos querido dedicar una parte a la mujer, esta última parte que hablabas. Y otra cosa que quería señalar, ya que has empezado a hablar del escenario de Paco Roca, es que una de las cosas que caracterizan a las exposiciones del Archivo Histórico Provincial es la creación de escenarios. La verdad es que tenemos muy presente siempre a todos los niños, a todos los estudiantes de todos los niveles que pasan por las exposiciones, y les dedicamos las exposiciones especialmente a ellos. Los niños y los jóvenes les es difícil entender solo un documento, necesitan una ambientación que les haga entrar en situación. Y bueno, esa sensibilidad yo creo que vosotros lo captasteis el año pasado, y la potencialidad de todo lo que vosotros teníais era inmensa para esa creación de escenarios. Entonces, en ese sentido, yo os quería preguntar, ya que has hablado de Paco Roca, pero no de todos los demás, pues qué escenarios, que contéis qué escenarios hemos creado y todos los autores que han participado en la creación de cada uno de esos escenarios. Bueno, pues empezando por la República, tenemos el de José Pablo García, en el cual aparece un gran mural representada la República, la proclamación de la República el 14 de abril del 31 en España. A continuación viene la obra de Antonio Altarriba. La obra de Antonio Altarriba es biográfica, autobiográfica de su padre, y hemos representado una imagen en la cual su padre describe cómo se siente durante la época del franquismo. Su padre es un militante anarquista que, bueno, pasa bastante mal, tiene que ir a Francia, vuelve, y cuando vuelve a España pues tiene que realizar un exilio interior, tiene que ocultar sus ideas, tiene que trabajar, como él dice, tiene que trabajar para poder comer, y no tiene que mostrar públicamente sus ideas, pero claro, interiormente él se siente reprimido, y esa represión se ve claramente en el cómic de Antonio, y hemos intentado reflejarlo a través de una escena que aparece en el cómic. Yo quisiera decir que uno de los momentos más chulos que tuvimos en la jornada fue cuando Antonio posó con esa imagen y luego dijo pues, que le había emocionado, que era una imagen pues, que llena, ¿no? Y es un poco lo que buscábamos. Es verdad que la emoción que sintió Antonio nos la transmitió a todos, sí, en un momento precioso. Sí. Luego tenemos la entrada, como ha dicho Rafa, de la 9 en París, que es la de Paco Roca, que es bastante impresionante, en el cual ya cambia un poco el colorido. Sí. Hemos pasado del blanco y negro de la de Antonio a un colorido y una alegría, porque es el triunfo de pues, la victoria sobre el fascismo, sobre las tropas de Hitler. Y al final tenemos un mural que representa los fusilamientos. Hemos cogido la obra de Sento Llobel, en la cual representa la vida del marido de su mujer, y él era médico y trabajó pues, en las trincheras y pasó por muchas vicisitudes, y bueno, ahí aparece reflejada el fusilamiento del tío del autor. Y en este caso pues hemos montado un pequeño homenaje a todas esas víctimas que todavía siguen, iba a decir escondidas, en muchos casos sabemos dónde están, pero bueno, tenemos todavía fondos para sacarlas, y hemos querido hacerle un pequeño homenaje con esta actividad de las botellas de la memoria. Vamos a extendernos un poquito más para acabar con el tema de la actividad esta, porque otra de las cosas que también queremos hacer siempre en las exposiciones es que la gente pueda interactuar y pueda manifestar sus emociones, su mensaje o lo que sea. En ese sentido está este último panel de Sento Llobel, y quería que contarais un poco el tema de Paterna y lo que hemos propuesto, nuestra propuesta para la gente en este sentido. Bueno, cuando hicimos la exposición, al hacer los escenarios así en grande, queríamos terminar con una actividad que fuera interactiva, que es lo que hacéis en el archivo, y queríamos terminar con una actividad que fuera un poquito de recoger sentimientos, de mostrar valores y de dejar constancia. Entonces estuvimos viendo que la obra de Sento, en esa viñeta que tiene de los fusilamientos, que recrea un poquito los fusilamientos de Goya, era como una denuncia muy universal
de lo que es la barbarie, lo que es la destrucción, lo que es la muerte, víctimas de la sinrazón, ¿no? Y la actividad que se nos ocurrió fue a través de lo que habíamos desarrollado en las primeras jornadas en Alacuás, y que tuvimos ahí a los que estaban excavando el cementerio de Paterna, recuperando todas las fosas, y cómo se habían enterrado a las personas con unas pequeñas botellitas con el nombre, jugándose la vida. El enterrador había introducido en los cuerpos esas botellitas para que en un futuro se pudiera identificar, los familiares pudieran recuperar los restos de sus familiares. Entonces lo vimos como un mensaje de esperanza, un mensaje de misericordia, algo que rompiera la destrucción, la que era la barbarie, y entonces lo vimos muy positivo de cara a las nuevas generaciones. Entonces quisimos hacer algo parecido. En ese sentido era que los chavales, los niños que vinieran a ver la exposición pudieran dejar su mensaje, su nombre o su pensamiento, su reflexión después de ver la exposición, y colocarlo en ese panel a modo de lo que había hecho el enterrador con las víctimas del cementerio de Paterna y de otras tantas fosas comunes que hay en España, y como dice Felipe, que todavía falta por descubrir, y que fuera un poquito esa propuesta didáctica que hemos hecho, pues el culmen de esas actividades. Pues a mí me parece, y lo comento por la experiencia que estamos teniendo, que ha sido una elección muy interesante, no solamente para los críos, porque por aquí vienen también muchas asociaciones de tercera edad, y ese momento de colocar en el adhesivo de la botellita su mensaje, pues está siendo muy emocionante. Estamos viendo imágenes muy emocionantes. Como no podemos alargarnos mucho, voy a acabar diciendo que hay una actividad didáctica que han elaborado ellos, una actividad didáctica con varias propuestas didácticas para distintos niveles y para distintas posibilidades, y que, bueno, la respuesta por parte de los centros educativos está siendo muy grande. Queremos ser la memoria y construir memoria, y lo hacemos sobre todo trabajando con las nuevas generaciones. Y bueno, yo creo que la exposición, hemos conseguido que sea una exposición con un tema duro, con mucha carga emocional y todo, pero una exposición bonita, alegre, y que muestra otra perspectiva distinta y nueva de la memoria democrática.